Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, como todos los días, nuestro curso bíblico sobre el Nuevo Testamento. Y ahora reflexionamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. Especialmente hoy queremos subrayar, queremos estudiar uno de los versículos de este capítulo 15, que es el versículo 10. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios, pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Bueno, queridos amigos, sobre este versículo vamos a mirar un poco, vamos a contextualizar enseguida, y cuando es que estamos estudiando este capítulo 15, que es muy interesante, es la cuestión de la circuncisión. Recordemos que estamos con la teología de San Lucas, Hechos de los Apóstoles. Entonces, el Evangelio por una parte, dentro de este Evangelio sabemos que también es de una corriente teológica paulina. Se dice en la tradición que Lucas estuvo con Pablo, posiblemente fue escribiendo, ¿verdad? Como un secretario también, seguramente San Lucas. O sea que en Dupaitena hoy cuaponágina, discípulo de Pablo. Por lo tanto, toda esta teología que nosotros podemos escuchar, sobre todo en esta segunda partecita, Hechos de los Apóstoles, quiere decir obras del cristiano. Peñandella Güeroviano, ahí está la primera parte, el Evangelio, las obras de Jesús, las obras del Señor, la encarnación de Dios mismo en medio de nosotros, cómo fue actuando. O esa caña de Becatubejina, ¿verdad? Lucas, de cierta manera, entonces lo que está haciendo es traer el mismo Evangelio de San Pablo, lo pone entonces como un evangelio, es decir, como buena noticia. Pablo en realidad nunca habla de Jesús, solamente en una oportunidad él recuerda, pero así directamente, de Jesús. Sin embargo, todos sus escritos, todas sus enseñanzas se refieren a las consecuencias. Por eso siempre decimos que la teología de Pablo es una teología parenética. Eso que nosotros somos es lo que nosotros tenemos que demostrar. La parenético, es una palabra griega. Peñandea lleva, peñandea güeroviaba. Eso es lo que le preocupa a Pablo. Bueno, Lucas es un poco de esta corriente teológica, pero ciertamente que él de cierta manera está escribiendo y está mirando qué es lo que hizo verdaderamente Jesucristo. Pero parece que como que no se contenta, ¿verdad? Y entonces ahora, después del último pasaje de su evangelio, Jesús que sube al cielo, ojo, alleva peguaga, veñandere llama, veñande yara,
pero tiene una finalidad teológica demasiado importante. Y le echaba San Lucas, de Yara Joma, está a la derecha de Dios Padre en el cielo. Pero ahora somos nosotros quienes quedamos a trabajar en la construcción del reino de Dios. Es el tiempo del Espíritu Santo. Vendrá el Espíritu Santo y les recordará a todos de San Juan, ¿verdad? Él es el que les va a ayudar. Todo lo que ustedes aprendieron de Jesús, es decir, ustedes de una manera parenética, es decir, van a poner en práctica todo lo que ustedes aprendieron y todo lo que ustedes son ahora como cristianos. Depende de tema. Ambos a saberme la pelota, a peor que también de cancha, ve. Con a peñe peñe pues no van a ver güey, con a peñe peñe pues no van a peña, pues lleva peñan de yara, o ya pues a peñan de yara penembo es a güey seguro. Pero ahora son ustedes, ¿verdad?, los que tendrán que hacer esto. Y bueno, así entonces, queridos amigos, nosotros podemos seguir, ¿verdad?, reflexionando un poco y mirando este versículo que viene a continuación y que hemos subrayado. Es el versículo 10. ¿Por qué ustedes tientan a Dios pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar? Ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar. ¿Por qué estamos tentando? A veces y por años de allá lleva el evangelista Lucas, nos llama la atención y nos está diciendo, bueno, pecu es que lo mitad peña penugue peñamindo ua lleva per reflexiona mina peja ponana lleva va eres la peja peña comportaina pe mañana peja lleva dicatui peña pope andicatui peña la per repetilla lleva. Ustedes tienen que ser ahora ya cristianos auténticos. No vamos a dejarnos llevar simplemente por la ley, sino que lo que nosotros abrazamos por la fe, como decía el versículo anterior, los purificó por medio de la fe. Ahora entonces nosotros tenemos que ser capaces de donar gratis también esa salvación a nuestros hermanos paganos. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy en este día leemos de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 3 del 21 al 30. Hermanos, sabemos que la justicia de Dios atestiguada por la ley y los profetas se ha manifestado independientemente de la ley. Por la fe en Jesucristo viene la justicia de Dios para todos los que creen, porque no hay ninguna distinción. Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús. Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre gracias a la fe. De esa manera, Dios ha querido mostrar su justicia en el tiempo de la paciencia divina, pasando por alto los pecados cometidos anteriormente, y en el tiempo presente siendo justo y justificando a los que creen en Jesús. ¿Qué derecho hay entonces para gloriarse? Ninguno. Pero en virtud de qué la ley se excluye ese derecho. ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Queridos amigos, entonces aquí estamos viendo esta hermosa teología de San Pablo. Como dijimos desde el comienzo, la carta de Pablo a los romanos es una verdadera catequesis y es una presentación de su propia teología. Es una síntesis de lo que él estuvo predicando. Y ahora entonces con esa madurez, hoy
Bae para la ñandú, bae kue aye pa bae pa peñan de yara. O moi ba kue beje kobe, bae pa peo moi peña putu ume. Bae se bae oña mindu upona hina kuri peñan de yara, como be ujai se sube. Y eso es lo que está comunicando y eso es lo que está entregando, ¿verdad? Para su pueblo, para su gente y sobre todo a estos que aún no lo conocen, pero ya lo conocerán justamente por la presentación de estos escritos de su carta. Queridos amigos, así también pidamos que podamos entender, conocer, adherirnos, enamorarnos verdaderamente de Jesucristo para anunciar también quién es Cristo para nosotros y cuáles son los favores que nosotros recibimos adhiriéndonos al Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En este Evangelio el Señor nos habla a través de parábolas, ¿no? La parábola del sembrador, tan conocida, en donde la semilla representa la palabra de Dios. El sembrador es Cristo y nosotros somos esa tierra. El Señor nunca deja de sembrar, ¿no? Siempre, constantemente, día a día está esparciendo su semilla, su palabra. Pero está en nosotros saber preparar esa tierra, saber predisponer el corazón para que esa palabra pueda entrar en nuestro corazón, para poder asimilarla, para que eche raíces y así pueda dar frutos. Como hijos de Dios estamos llamados a dar frutos, ¿no? Pero ese fruto es el resultado de un proceso previo. Porque antes yo recibí algo, recibí la palabra, pero mucho antes de eso yo la escuché. Y Dios nos está hablando constantemente, todos los días, a través de signos, a través de situaciones, a través de personas. De ahí la importancia también de tener siempre el corazón dispuesto a escuchar, a recibir, a ver en nuestra vida esos signos claros de la presencia del amor de Dios. Nuestro corazón siempre tiene que estar predispuesto para poder recibir con fe todo lo que el Señor nos regala. Somos hijos de Dios, somos hijos de un Padre que en primer lugar nos habló en Jesús, pero que también nos dejó su palabra y sigue hablándonos, sigue comunicándose con nosotros para que podamos recibir ese mensaje, porque en definitiva lo que Él quiere para nosotros es que podamos dar frutos y que ese fruto sea abundante. Por eso pidámosle al Señor la gracia de tener siempre el corazón predispuesto para escuchar su palabra, para recibir su palabra, para hacer que eche raíces en nosotros y para poder después gozar de los frutos de amor, de felicidad, de plenitud que solo Él nos puede dar. Contigo quiero caminar, de tu mano siempre andar, escuchar tu voz que habla al corazón, preparar mi tierra para recibir tu don. Esa semilla que hoy quieres sembrar, la recibo en mi humanidad. Quiero que crezca en mi interior, iluminada por tu amor.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jesús dijo: Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Este sábado 21 de octubre, de 8 a 12 horas, te invitamos a las jornadas de salud y educación sanitaria en la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Orden de Malta. Obtén consejería médica, nutricional y odontológica, charlas educativas y actividades para los más jóvenes. Todo en un solo lugar. Además, trae juguetes para el Hospital de Juguetes y haz sonreír a niños necesitados. Jornadas de salud este sábado 21 de octubre, de 8 a 12 horas, en la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Orden de Malta. Un futuro más saludable y solidario te espera. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos en este pasaje, ¿verdad?, tan interesante de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 10. Hoy nosotros estamos concentrando. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios? ¿Por qué ustedes ahora tientan a Dios? Ustedes parece que están volviendo de nuevo a Génesis capítulo 3, versículo 5, ¿verdad? Donde teníamos la tentación de la serpiente, ¿verdad?, que le tentaba al hombre. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Y entonces nosotros nos queremos poner por encima, ¿verdad? Entonces nosotros le estamos tentando a Dios directamente. ¿Por qué ustedes le tientan a Dios? Y ustedes pretenden imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar. Ni hoy ni venderunia va a bendiga tío ya poina que hay para pepe peñe punuja peñirureishu becuera, algo que es una cosa inaudita, más pepea. Y ahí, viste, comienza a repensar, a mirar todo el proceso, todo el camino. Cuando nosotros fuimos liberados de Egipto, cuando comenzamos a caminar, ¿verdad?, por el desierto, cuando comenzamos a luchar, cuando comenzamos a enfrentar dificultades y problemas, ¿verdad? Ya es en Vegato. Y bueno, hasta que llegamos a nuestros días. Y entonces dice, y ahora ustedes, en nuestros días, ahora ustedes están queriendo imponer algo que ni en el pasado y que ni nosotros mismos, siendo el judaísmo, pudimos afrontarlo, pudimos llevarlo. Y por lo tanto, les pregunto, la pregunta crucial aquí es ¿por qué ustedes le están tentando a Dios? ¿Por qué ustedes se están poniendo de esta manera contra Dios mismo? Pedro contestó sabiamente esta objeción.
de una manera muy sabia, ¿verdad? O sea, es una pregunta retórica. Te pregunta de nuevo o te devuelve la pregunta que nosotros, o el cuestionamiento que estamos haciendo con respecto a los paganos. Ahora yo te pregunto de nuevo con otra cuestión, con un cuestionamiento que te deja ciertamente como boquiabierto y diciendo, ¿cierto, Golaería? ¿Por qué? Y porque primero te pregunto, a ver, díganme un poco, a ver, ¿por qué ustedes están tentando a Dios? Bueno, esa ya es una afirmación mía, ¿verdad? O sea, Pedro ya está diciendo directamente medio hipochilento, imagina, vaya a ver una pelliza, ¿cuál? ¿Por qué ustedes le están tentando a Dios? Si nosotros sabemos que el Espíritu Santo puede soplar y ha soplado de una manera muy especial sobre estos paganos. Vamos a mirar después, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando te habla el Evangelio de los frutos del árbol? Ustedes lo van a conocer por los frutos. Bueno, y todos estos detalles, ¿verdad?, nos ayudan a nosotros también para comprender y para entender que estamos en un camino que nos tendrá que ayudar muy bien para que demos pasos concretos, ¿verdad?, en nuestra vida cristiana. Que nosotros podamos ser muy transigentes. Seamos personas que escuchemos, dialoguemos, entendamos cómo la acción del Espíritu Santo se está realizando en la vida de ellos. Ustedes recuerdan que cuando ellos justamente se ponen en camino y están viniendo hacia Jerusalén, nos habían contado que en el versículo 2 de este mismo capítulo 15, a raíz de esta discusión, ¿verdad?, se produjo una agitación. Pablo y Bernabé discutieron vivamente con ellos y luego se decidió que ambos, es decir, Pablo y Bernabé, junto con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los sacerdotes. Y eso es entonces lo que estamos encontrando aquí, ¿verdad? Entonces está comenzando a llamarnos la atención. Ellos pues pasan por la ciudad y dicen, todo el mundo oye popete y pone y tengo la bella poa. Y justamente ustedes, que tienen que estar en este camino de animar, de entusiasmar, vienen a cuestionar la obra de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor.
cantar aleluya. Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar aleluya, aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Me detengo y me despierto y te encuentro en lo bello de lo pequeño, en lo que pueda parecer repetido. Y me despierto a mí misma, que respiro, que vivo y me fascino, porque todo me habla de ti. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta de esta mi pobre casa. Hoy despierto a tu presencia, ven Señor, te abro la puerta. Gracias por querer ser mi amigo, que
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yarañe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 15 en realidad, este versículo 10. La pregunta que está haciendo Pedro a esta comunidad y sobre todo a estos fariseos, también dice que se levantaron algunos miembros de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe y dijeron que era necesario circuncidar, ¿verdad?, a los paganos. Entonces siempre, Ñande ya echando falta ahí la yagua carrera. Siempre hay algunos que ponen, ¿verdad?, obstáculos. Bueno, es un poco nuestro caminar, es un poco nuestra vida. Yo una vez le digo, ya fracasá, Ñande ya lleva en muchas cosas, ¿verdad? Todavía, por lo menos, esperemos que podamos seguir evolucionando. Nosotros que nos llamamos, que somos tan inteligentes, ¿verdad? Yo pienso que somos muy inteligentes y hay personas que descubrieron, ¿verdad? Y Jesús es uno de ellos que nos ha mostrado el camino y nos dijo, Arbipe en la Pehuatara lleva la Pella Poponangua, un mundo de justicia, un mundo de hermandad, un mundo de solidaridad, un mundo de generosidad. Arbipe en Pehuatara, Arbipe ya puedan la venderape. Y bueno, y nosotros que nos creemos tan inteligentes, hasta ahora todavía no entendimos eso. Hasta ahora todavía no hemos entendido. Y entonces, ¿qué nos pasa? Y bueno, y cada uno, oye, polape, y cada uno piensa que va a descubrir la pólvora, ¿verdad? Y entonces, no hacemos este camino que nos pide el Señor. Y entonces, algunos decimos, wow, que comenzamos, que hacemos, pero nunca nos decidimos el 100% en hacer el camino de Dios. Upepe llegamos en que llega el egoísmo, ñamo en que llega ñande ya calcular, ñamo en que llega ñande ya hipotar. Entonces nuestra inclinación, nuestro deseo. ¿Y por qué dije que fracasamos o nos aplazamos? Y porque hay demasiada injusticia todavía en este mundo. Hay demasiados niños en la calle todavía, hay muchísimos indígenas que están todos por ahí, hay muchos que no tienen casa, hay muchos que no tienen tierra, hay muchos que se les roba, hay muchos que son maltratados, hay muchos que son asesinados, hay mucha maldad, ¿entiendes? Hay mucho motochorro. Entonces, todas esas cosas quiere decir que nosotros estamos aplazados porque decimos que somos inteligentes, que tenemos ministerios para ayudarnos dentro de nuestra comunidad. Pero todo esto estamos aplazados. ¿Y por qué? Y en general pienso porque no supimos hacer verdaderamente ministerios, es decir, centros, grupos de servicio o de organización. Si hay ministerios de trabajo, lo que menos dimos fue trabajo, sino que les mandamos a la calle a la gente. Si hay ministerios de la vivienda, etcétera, lo que hicimos es tal vez vivienda para nosotros, robando la plata que le corresponde al pueblo, a la gente, al pobre. O sea, no digo solamente el pobre como pobre, sino que a la sociedad, yo diría. Por no que voy a ir a pensarla, alguna vez se la añade a pensar, solamente hay pobrecito, el pobre. Porque el pobre hace parte de la sociedad igualito que yo y del multimillonario. Y de ese Emboriagomí y de ese multimillonario. Todos hacemos parte de una sociedad. Ahora, el cómo hacemos esa distribución a Upepe la Yaya Plazaina. Porque entonces el que tiene que hacer que las cosas funcionen no está haciendo. Doy coi. Nosotros que decimos que somos tan inteligentes, ¿verdad? Y que decimos que ponemos a gentes capaces, idóneas para tal ministerio, etcétera, etcétera. Pero la Yaya
da ya esa, ¿verdad? Entonces, queridos amigos, queridos hermanos, aquí entonces cuando nos hace la pregunta Pedro, porque aquí está haciendo una pregunta que nos da en el corazón mismo, ¿verdad? Piñan de corazón, ñan de yopina, ¿verdad? Vamos, ¿en de la que se verá? Porque dice, primero, él no hizo ninguna distinción entre los paganos y nosotros. Después distinción, ñan de yopina. Luego, a ellos también los purificó por medio de la fe. Los purificó. Purificar entonces quiere decir que tienen ese deseo, igual que nosotros también, de adherirse a un camino de salvación, de adherirse a un camino de felicidad. Pero te hago, Jacob, porque fuimos llamados. Eso es lo que es el predeterminado de Dios. Dios nos ha predeterminado, dice, para el camino de la salvación. No estamos hablando de predeterminación en el sentido de que ella y cota siempre tú, porque ya estamos predeterminados, no. Sino que la predeterminación aquí, según San Pablo, quiere decir que fuimos llamados. Nuestro GPS, eso quiere decir, nuestro GPS está llamado a la felicidad. Nosotros, como humanos, como criaturas, nuestra naturaleza está dispuesta, está predeterminada para que pueda llegar a ser feliz. Es como decir, si yo construyo un vehículo que corre hasta 220, ¿verdad? Entonces, entre comillas, este vehículo está predeterminado para llegar a esa velocidad. El Señor dice que nos ha predeterminado para la felicidad. Es decir, que nosotros tenemos que caminar hacia ahí. Ahora lo que quiero saber es si, como dice aquí Pedro, justamente está cuestionando, ¿por qué ustedes tientan a Dios, verdad? Y ustedes pretenden imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. El cuarto punto del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica formula la siguiente pregunta: ¿basta la sola luz de la razón para conocer el misterio de Dios? Y responde: para conocer a Dios con la sola luz de la razón, el hombre encuentra muchas dificultades. Además, no puede entrar por sí mismo en la intimidad del misterio divino. Por ello, Dios ha querido iluminarlo con su revelación, no solo acerca de las verdades que superan la comprensión humana, sino también sobre verdades religiosas y morales que, aun siendo de por sí accesibles a la razón, de esta manera pueden ser conocidas por todos sin dificultad, con firme certeza y sin mezcla de error. Recordaréis que en el punto anterior del compendio afirmábamos cómo Dios nos ha dado una razón con capacidad de conocer la existencia de Dios. Pero, sin embargo, en este punto, no es que diga lo contrario, pero lo matiza, porque es cierto que nuestra capacidad racional está también tocada pues por el propio pecado, que nos ofusca. Igual que el pecado original y nuestros pecados personales nos dificultan nuestra capacidad de amar, también el pecado original y nuestros pecados personales nos ofuscan la razón y nos dificultan el conocimiento de la verdad, ¿no?
Por lo tanto, digamos que Dios ha tenido misericordia de nosotros, misericordia de este entendimiento al que le cuesta conocer la verdad, y ha querido mostrarse, ha querido dar un salto de gigante, que es no dejarnos únicamente con un conocimiento natural, sino ha querido mostrarse Él, revelarse Él. La diferencia entre el conocimiento natural de Dios, lo que nosotros conocemos de Dios desde nuestras capacidades, o el conocimiento revelado de Dios, que Dios se descubre, es inmensa. Permitidme un ejemplo para ilustrarlo. Imaginaros un periodista, de estos periodistas de las revistas del corazón, que intenta conocer la vida de un famoso, ¿no? Pues de una estrella del cine o lo que fuere. Y claro, pues tiene que conocerle desde la distancia, porque no le permiten acercarse. Tiene cámaras con teleobjetivos que intenta sacar fotografías desde la distancia. Cuando tal estrella pues se acerca a un lugar, él está como suponiendo, habrá ido quizás a ese lugar porque allí hay un abogado, y está construyendo teorías imaginadas por él de lo que supuestamente ese personaje que él desde la distancia quiere conocer, ¿no? Pues estará viviendo. Pero imaginaros que ese periodista un día llega a casa por la noche y agotado de trabajar, y se lleva la sorpresa, que suena el teléfono y recibe una llamada que jamás hubiese esperado, ¿no? Que es que ese personaje, ¿no? Esa estrella de cine que él desde la distancia pretende conocer, le está llamando personalmente y le dice: oye, me he enterado que estás queriendo conocer mi vida, ¿por qué no vienes a mi casa y cenamos juntos, ¿no? Y te abro mi vida y te cuento mis planes. Bueno, como os podéis imaginar, el grado de conocimiento que pudo tener anteriormente y al que tendrá a partir de ahora es esencialmente diferente, ¿no? Bueno, pues esto es la diferencia entre el conocimiento natural y el conocimiento revelado. La revelación permite dos cosas. Primero, permite llegar a conocer aspectos que con la razón no hubiésemos sido capaces de conocer. Uno con la razón pues es capaz de conocer la existencia de Dios, ¿no? Pero, por ejemplo, la razón no nos permite concluir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Eso supera el conocimiento de la razón. O sea, la revelación va más allá de lo que la razón puede llegar a conocer. Nos abre la intimidad de Dios. Nos hace participar en los misterios divinos. Dice Jesús, ¿no? en el Evangelio: a vosotros ya no os llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que el Padre me ha comunicado, yo os lo comunico a vosotros. No hay secretos entre Dios y yo, ni entre yo y vosotros. Esa es la revelación. Os llamo amigos, porque lo que llevo en el corazón os lo comunico a nosotros. Jesús es el revelador del Padre. Por lo tanto, la revelación nos muestra cosas que la razón no podría llegar a conocer. Pero además también, como dice este punto que acabamos de leer, la revelación también nos permite conocer aspectos que la razón ya nos había, ¿no?, capacitado para conocer, pero que no teníamos la suficiente, digamos, certeza, facilidad, y no estábamos exentos de posibles errores. Porque, por ejemplo, nuestra razón a veces duda, se ofusca, nos armamos muchos líos, hay cosas que no terminamos, no nos encajan racionalmente, y sin embargo, pues es curioso, ¿no?, que así como, por ejemplo, la teodicea es el nombre de la asignatura de filosofía que versa sobre el conocimiento de Dios, la teodicea es la filosofía respondiendo a la pregunta de la existencia de Dios. Pero es que hay personas que nunca han estudiado teodicea, almas sencillas, que tienen un grado de certeza de la existencia de Dios muy superior a la de los filósofos que han estudiado o hemos estudiado en nuestras carreras de filosofía y teología
la teodicea, es decir, por la vía de la revelación y de la fe se puede llegar a tener mayor certeza que habiendo pues quizás utilizado todos los esfuerzos de la razón. Así pues, ¿no? Dios ha tenido una gran misericordia con nosotros, se ha revelado, se nos ha mostrado, no se ha quedado con los brazos cruzados viendo cómo el hombre no terminaba de ser capaz de conocer a Dios con certeza y con cercanía, y ha venido a nosotros, ha abierto su corazón, que eso es lo que es el corazón abierto de Jesús, el corazón de Jesús traspasado por una lanza, la revelación de Dios mostrada, lo oculto de Dios que se abre al hombre y se le muestra. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ñandeyarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Octubre, Eclesiología. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyarañe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15, versículo 10. Y aquí de cierta manera nos está hablando, decíamos, por qué ustedes tientan a Dios pretendiendo imponer a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos soportar. Esta es la pregunta retórica que hoy tenemos que darle una respuesta nosotros al Señor. Y esta respuesta para el Señor significa que nosotros vamos a entender que todo lo que es el yugo, ¿por qué ahora ustedes tientan a Dios pretendiendo imponer a los discípulos un yugo? Ñandeña Moiseina, un yugo, es decir, queremos exigirles a estos paganos a que asuman ciertas cuestiones que son más bien culturales, ciertas cuestiones que son más bien nuestras, ¿verdad? ¿Por qué ustedes le quieren imponer eso? Va a ir, pellemise. Porque ¿sabes qué? Yo te voy a decir una cosa, ni la penderucuera lleva, ni la andeupuera, ni un miándiga tuyo ya poco. Hañandigo indica tú y la ya poco ya. Entonces, ¿por qué vos le querés imponer que te haga de esa o de otra manera? ¿Entiendes? Esto es interesante, ¿verdad? Que nosotros miremos un poco, que nosotros entendamos. Una de las cosas maravillosas que a mí siempre me ha gustado, ¿verdad? Y tuve también la gracia, la dicha, ¿verdad? En un tiempo de enseñar esa materia, que era justamente aquella de la inculturación, la evangelización inculturada, inculturar los valores y los principios. Pero pea, la incultura hangua. Entonces, y eso muchas veces es porque nos falta, ¿verdad? Entrar, leer, conocer, ya oíja, esa la gente lleva. Porque si queremos una verdadera inculturación, lo primero que tenemos que hacer es abrir, ¿verdad? Entender, conocer una antropología primero, una antropología filosófica primero, y luego una antropología teológica, evidentemente, para poder inculturar también estos valores religiosos. Pero muchas veces nos cuesta hacer eso. Así. También nosotros, ¿verdad? Lo que decimos que hemos leído un poco más,
o que tuvimos otras posibilidades, otras formaciones, otros estudios, universidades. La pesa de lleva. No es tan fácil, queridos amigos. Pero, sin embargo, es lo que nosotros tenemos que procurar y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Sobre todo, desde aquí podemos entender muy bien que Pedro, la comunidad cristiana, lo que está pidiendo aquí es una verdadera inculturación también. Porque esta discusión que está surgiendo en Antioquía con los paganos, queriendo traer elementos de una cultura, ¿verdad? E imponerles, y hagan a Peyapotashe de esta manera, porque si no vendas ahí. Entonces, evidentemente que cuestiona mucho, ¿verdad? Y nos hace pensar mucho. Pero atención, tampoco tenemos que ser muy superficiales, ¿verdad? Porque algunas veces las personas ya piensan que, bueno, esta es nuestra cultura, ya popea, ya podemos, o sea, vamos a cambiar todo, vamos a hacer todo, vamos a hacer nuestra cultura. No, porque entonces, ¿qué significa la evangelización, verdad? Por eso es un camino bastante arduo y un camino de mucha reflexión. Y al mismo tiempo no vamos a tener toda la fórmula, ¿verdad? O todas las respuestas, para dar respuestas justamente a todas las incógnitas y preguntas de cómo hacer y cómo hacer realidad. Uno de los primeros elementos, bueno, dentro de Vaticano II, luego nosotros sabemos que fue este concilio con Juan XXIII, que abrió, decía él, las ventanas, vamos a abrir, vamos a hacer salir el moho que tenemos, el tubo, ¿verdad?, que teníamos adentro con las puertas cerradas, como que nosotros tenemos todo aquí. Vamos a abrir al mundo, abrir al tiempo, porque la iglesia, la comunidad, el evangelio está para el mundo. El evangelio no es para mirarse el ombligo mismo y quedarse ahí encerraditos nosotros nomás y listo. No, eso no tiene sentido. El evangelio, el encontrarse en iglesia, el encontrarse en comunidad, el reunirnos, adorar a Dios y fortalecernos de Dios, es justamente como dice aquí, ¿verdad, queridos hermanos? ¿Cómo es que nosotros ahora vamos a tentar a Dios pretendiendo imponer? No, vamos a abrirnos, vamos a escuchar, pero sin perder lo esencial y lo fundamental, que es el evangelio de Jesucristo, que es justamente el reino de Dios, la construcción del amor, la unidad, valores, principios, honestidad, etcétera, etcétera. Y eso en todas las sociedades y en el chip que la humanidad, que el hombre tiene, lo vamos a encontrar. ¿Entienden? Eso lo vamos a encontrar en todas las culturas. El valor de la honestidad, el valor del respeto, el valor del amor, el valor de la solidaridad, de la ayuda mutua, etc. Bueno, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy. Allí pues cuide Peñandreco vea llevar y procuremos vivir los valores principales que el Señor ha sellado y ha impregnado en nuestra mente y en nuestro corazón. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.